Por favor, tomen sus Biblias y vayamos a la porción del pasaje que leímos. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 4 y versos 1 y 2. Jeremías 4, versos 1 y 2. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Hemos estado considerando durante los servicios por la tarde el tema del gran cambio, la doctrina de la conversión, el gran cambio que Dios llevaba a cabo a través de la obra de su Espíritu Santo. Y en las últimas semanas hemos considerado algunas cosas. Hace unas semanas escuchamos para que cada boca se cierre y recordamos que en el mensaje vimos que la ley de Dios, Dios mismo, nuestra culpa detiene la boca de todos los hombres y nos llevan al fin de nosotros mismos y a ver nuestra necesidad. Pasamos a considerar Ezequiel 33, versículo 11. El Señor no se deleita en la muerte del impío, sino que escuchamos estas palabras: volveos, volveos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y luego la semana pasada consideramos el tema de engendrados en el Evangelio, llevándonos, por decirlo, al centro del contenido del Evangelio, tanto la redención lograda como la redención aplicada. Y es por ello que en esta tarde estamos especialmente meditando en términos de nuestra respuesta al contenido de Cristo crucificado y la exhibición completa del Salvador como Salvador de pecadores, y la respuesta que nos corresponde y de la que somos responsables a considerar esta gran provisión que Dios ha hecho para su pueblo. Y la respuesta, como bien sabemos, es fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. En esta tarde estamos especialmente interesados en el lado de la moneda que definimos como arrepentimiento. Decíamos que podemos pensar en la fe y el arrepentimiento como una moneda. Y vemos aquí en el profeta Jeremías un llamado que va a la iglesia del pueblo del Antiguo Testamento, llamándolos al arrepentimiento y reforzando ese llamado con las promesas que Dios les da. Esto es, por supuesto, un día en que hubo un gran deterioro en el Israel del Antiguo Testamento y hay una gran cantidad de consecuencias que vendrían debido a ello. Por ejemplo, su exilio a Babilonia en su debido tiempo. Pero aquí está el Señor llamándolos al arrepentimiento. Y creo que es útil a modo de introducción. Hay algunos que no ven su pecado en absoluto. Bueno, y eso es un problema, los que no ven su pecado. Hay otros que ven su pecado, pero que no confiesan su pecado. Esto también es un problema. Luego están aquellos que ven su pecado y que hacen alguna confesión de ese pecado, pero no se arrepienten del pecado. Una confesión que les lleve al arrepentimiento. Y por supuesto, el problema es que
si no alcanzamos en algún momento de nuestra vida el arrepentimiento bíblico del que se habla en el Evangelio. En cualquier momento, en el lapso de las respuestas que las personas dan, nos quedamos cortos, no alcanzamos salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y todo eso es decir que este es un asunto de gran importancia para nuestro interés y nuestra consideración. El gran cambio es la conversión que incluye el arrepentimiento, ese volvernos del pecado al Salvador. Y el Señor se complace en quebrantar el corazón para sanar el corazón y conceder al hombre quebrantado un vendaje que viene a través del ministerio del Espíritu Santo y la maravilla de la gracia de Dios en el Evangelio. Pero comenzamos, como vimos en sermones anteriores, comenzamos con nuestra gran necesidad. Entendemos que tenemos una gran necesidad y eso nos pone en una situación seria. Y aquellos que tienen una postura bastante indiferente o insensible al llamado del Evangelio y que no ven la gravedad, se debe en gran parte a la ignorancia y debido a la frialdad del corazón y debido a la incapacidad de ver la verdadera necesidad, porque una vez que la vemos, tan pronto Dios nos muestra esa gran necesidad que tenemos, entonces es seguido por una gran devoción por lo que el Espíritu hace con su pueblo. Bueno, note algunas cosas en esta tarde. En primer lugar, volvernos al Señor por completo. Así que primero, volvernos al Señor por completo. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de aquí para allá. Dios está tratando con nosotros en nuestras circunstancias. Así que donde quiera que nos encontremos, Él está tratando con nosotros y a veces nos lleva a una situación difícil para así llevarnos hacia Él. Él nos lleva a la gravedad para conducirnos a Él. Su intención es bendecir. Y cuando su intención es bendecir, normalmente nos humillará y nos conducirá a sí mismo. Nos lleva de nuestro pecado a Él. Y eso es lo que vemos en estas palabras iniciales. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Él está guiando como si fuera su pueblo en la dirección a Él mismo, lo cual es una bendición. Tener más del Señor. Porque tener más del Señor es tener más de su gracia. Y es una bendición cuando el Señor nos humilla. Si somos verdaderamente humildes. Ahora bien, ten en cuenta que hay una diferencia entre ser humillado y ser humilde. Una persona puede ser expuesta, se puede señalar algunas cosas de ella y eso es humillante. En otras palabras, hay una sensación de vergüenza. Eso no es lo mismo que ser humillado por el Señor. En realidad, tener nuestros corazones deprimidos porque la persona es humillada, porque su cabeza y corazón están alzados, y aunque ha habido cosas que han traído vergüenza, todavía hay orgullo, aunque llenos de una medida de vergüenza. Alguien que ha sido humillado, su corazón es derribado ante el Señor, humillado. Y eso es una bendición, porque Dios da más gracia a los humildes. El Señor derrama su gracia. Y cuando somos llevados a ver nuestro pecado y llamados al arrepentimiento, capacitados por Dios, eso también es una bendición, porque el arrepentimiento es alejarse de lo peor y lo más malo que hay en el mundo, es decir, el pecado, y volverse a lo mejor, lo más glorioso y hermoso de todo el universo.
Ese es Dios mismo. En otras palabras, todo eso es una bendición. Y notarás que aquí el Señor es quien lo inicia. Él es el único. Él es el que dice, regresa a mí. El Señor nos está llamando. Ahora podríamos estar huyendo de Él, pero aquí el Señor nos está instruyendo. Él está hablándonos a volvernos y nos dice cómo volvernos. ¿Cómo es volverse completamente al Señor? Volverse creyéndole, para volverse con un arrepentimiento genuino. Y si quitares de delante de mí, dice el Señor, tus abominaciones, y no anduvieres de aquí para allá. Así que hay un volverse del pecado y apartarse de las abominaciones, alejarlas fuera de la vista de Dios. Es Dios de quien estamos nosotros conscientes. Dios es el que lo ve todo. Dios es quien ve mejor los pecados que están en nuestros corazones. Y entonces es realmente un quebrantamiento del corazón, ¿no es cierto? Es un asunto del corazón, ponerlos a la vista de Dios. Tú puedes alejarlos de otras personas, puedes decir, bueno, me estoy convirtiendo en una nueva persona, voy a cambiar, voy a reformar mis acciones y eso puede funcionar para las personas que te ven y las personas que te conocen, al menos distancia. Pero no será lo suficiente absoluto cuando se trata de Dios. Tienen que estar verdaderamente quitados fuera de su vista. Y ese es el punto principal. Es quebrantar nuestros corazones. Afligir el alma, como a menudo vemos en el Antiguo Testamento. Afligir el alma es hacer bien en conseguir que nuestro corazón esté tan humillado como nuestras circunstancias. Porque podrías ser tentado a temer el humillar tu corazón. O que si tienes miedo o vergüenza, y de tal manera que tu corazón no sea humillado, entonces tu corazón se endurecerá. Tienes dos opciones: que tu corazón sea humillado o que se endurezca. Como a menudo he dicho, el golpe de un martillo tiene dos efectos, un efecto diferente dependiendo lo que estés golpeando. Si estás golpeando masa de arcilla, ¿qué es lo que sucede? Lo compacta en lugar de romperla. Ante el Señor, nuestros corazones están siendo quebrantados ante el Señor. Y así el Señor está llamando a su pueblo a escudriñar sus corazones. ¿Estás tan preocupado por tu pecado como lo estás por el pecado de otras personas, por ejemplo? Puede ser que te sientas en un fuerte impulso a hablar y sentir y tener una emoción respecto por el pecado de otras personas. Pero ¿acaso hay una preocupación más mayor por tu propio pecado? Tú personalmente. Es bastante fácil decir, bueno, me pregunto si esa persona está tan preocupado por sus propios pecados como todos los demás dicen que están preocupados por su pecado. Ahora el Señor te está hablando a ti. El Señor te está diciendo tú estás preocupado por tus pecados más que otras personas lo que deberían de estar por su propio pecado. ¿Estamos conscientes respecto de los pecados ocultos o solo por los pecados externos? El Señor está diciendo, aparta esas abominaciones, esos pecados que están en contra de la luz, pecados que están en contra del conocimiento de su palabra. El Señor envió a esos profetas del Antiguo Testamento. Israel no era ignorante, tal como en la era presente. Él envía su palabra. Él envía a sus ministros y sin embargo es posible que vivamos por debajo de lo que sabemos. De hecho, no solo es posible. Todos vivimos en cierto grado, otro, por debajo de lo que ya sabemos. Pero es posible que eso esté muy por debajo de lo que sabemos. Oír, pero no hacer, eso es ofensivo.
También tenemos pecados contra el amor. Tenemos pecados. Quiero decir, aquí está el pueblo de Dios en los días de Jeremías, quien ha sido bendecido por encima de todas las naciones. Y sin embargo, su respuesta ha sido la de correr detrás de otros dioses falsos. Aquí se les está diciendo que se vuelvan a Dios, que se vuelvan hacia Él, como el resto del capítulo deja en claro, o ellos perecerán, tanto temporalmente como eternamente, donde los pecados de omisión quedan en el olvido, los que nos gustaría excusar, aquellos que nos gustaría guardar. Pero recordará las palabras del obispo Husher del siglo XVII antes de morir, uno de los puritanos de Irlanda. Fue en su cama de muerte que oró: Señor, perdona mis pecados, especialmente mis pecados de omisión. Piensa en nuestros pecados de egoísmo, nuestros pecados que deshonran al Señor. Nuestros pecados ante todo están en contra del Señor. Esto no solo se ve en el inicio del Salmo 51, en el versículo 4, donde a menudo señalamos: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero necesitamos reconocer, como vemos en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es el Señor quien ve, y es el Señor quien se deleita, quien es honrado por un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado, un espíritu contrito, humillados bajo la poderosa mano de Dios, como aquellos que han pecado contra Dios, para arrepentirse, lo cual nos señala en la dirección correcta hacia el Señor. Así vemos, en primer lugar, es el volvernos completamente al Señor. Oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Así que es el Señor al que nos estamos volviendo, y es una palpable credibilidad, dejando atrás las abominaciones delante de la vista de Dios. Pero en segundo lugar es volverse al Señor con vistas a su misericordia. Dice en el versículo 2, y juraréis, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en Él, y en Él se gloriarán. Y aquí está la motivación. El Señor les está dando dulces promesas. Él está diciendo al final del versículo: y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, entonces serás establecido. Es decir, entonces serás salvo. Y así por un lado tienes el respaldo, porque Dios mismo es quien te está llamando a volverte. Y aquí una cosa es que el ministro venga y te diga: vuélvete al Señor. Pero en sí es el mismo Señor quien viene y dice: regresa a mí. Y eso de por sí debería ser lo que nos debe atraer, pero Él agrega estas promesas y añade promesas de una cálida bienvenida. Recordarán la pregunta del catecismo número 87, todos los niños lo saben, espero. Cuando se habla de lo que es el arrepentimiento para la vida, incluye esto: y conociendo la misericordia de Dios en Cristo. Y parte del arrepentimiento es conocer la misericordia de Dios en Cristo. Esto no solo es fe, pero también es parte del arrepentimiento, y debe de ser así, por supuesto. No recorrimos a uno que estuviera listo para destruirte. No corres hacia alguien que está preparado para destruirte. Pero irás con alguien de quien estás seguro que te dará una cálida bienvenida si te vuelves a Él verdaderamente.
el Señor entonces extenderá su misericordia. El arrepentimiento no solo es apartarse del pecado y verlo como es volverse a Dios y contemplarlo por lo que Él es, y viendo la misericordia con la que está dispuesto a recibirnos. Es el Señor trayendo misericordia, invitaciones misericordiosas. Es el Señor recordándonos que nunca habrá sufrimiento de ninguna pérdida al venir a Él. Donde ver a este Dios como el Dios vivo y verdadero, por su gracia, nuestro Dios, tu Dios, para verlo como tu Dios y como tu Señor y como tu Redentor. Verlo como alguien que es lleno de gracia y misericordioso, el que nos atrae a sí mismo en arrepentimiento. Bueno, tal vez pienses, la misericordia de Dios puede ser un motivo para pecar. La gente pensará que si Dios es misericordioso, entonces podemos continuar pecando. Bueno, eso no es así. Esa no es la realidad. En ocasiones sucede que las personas sacan todo tipo de conclusiones falsas de Dios y también de su palabra. Así una persona puede usar, por ejemplo, la justicia de Dios como una excusa para ser apático e indiferente. Pero no. Cuando una persona realmente ve la misericordia de Dios, no las formas distorsionadas que el hombre natural crea o el mundo inventa, cuando vemos la verdadera misericordia de Dios, se verá la luz de la cruz. Y la cruz es sangrienta. La cruz es espantosa. La cruz es horrible. Y aquí tenemos al Dios hombre que está siendo sacrificado y crucificado en la cruz. Hay misericordia para ti. Es misericordia obtenida a un alto costo, el costo de la sangre del Señor Jesús. No, cuando la misericordia se ve verdaderamente, se verán en todo el contexto de todo lo que Dios es, en su justicia. Y la misma justicia requiere la sangre de su Hijo para extender misericordia a su pueblo. Y encontramos exactamente lo contrario. Cuando entendemos realmente el amor y la misericordia, la bondad de Dios, en lugar de guiar y motivar a una persona a pecar, esto hace exactamente lo contrario. Como Romanos 2, versículo 4, Pablo dice que la bondad del Señor nos conduce al arrepentimiento. La bondad del Señor no lleva a una persona a decir, bueno, puedo estar tranquilo, sin preocupación alguna por ninguna cosa. No, la bondad del Señor nos lleva al arrepentimiento. Y así donde quiera que una persona verdaderamente experimenta la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, estará experimentando un arrepentimiento. La vida de arrepentimiento debe estar creciendo. Y donde hay una ausencia de arrepentimiento, allí habrá una ausencia visible de la verdadera misericordia de Dios. O cualquier otra cosa que podemos decir. Entonces, tu visión de Dios coincide con la que se revela en las Escrituras. Esta es una pregunta, y es una pregunta de búsqueda, que no se puede responder de manera descuidada, ¿cierto? Requiere que seamos llevados bajo la luz de la palabra de Dios una y otra vez, escudriñando esa palabra. El hombre natural es una fábrica de ídolos, como dijo Calvino. Y es demasiado fácil crear falsos dioses a partir de nuestra propia imaginación. Y es posible para el pueblo profesante de Dios, así como la iglesia del Antiguo Testamento, a veces crear conceptos
de quien ellos creen que es Jehová y que no tienen absolutamente ninguna semejanza con lo que Él es. Israel fue culpable de eso. Y hay personas que continúan siendo culpables de esto también, en este momento presente. Aquí hay un Dios que es lento para la ira, que es grande en misericordia, quien es grande en su bondad, donde su gloria está asociada con su bondad. Por ejemplo, recordarás a Moisés pidiendo contemplar la gloria de Dios y toda su bondad pasando delante de él. El Señor se complace en recibir a los que acuden a Él en sus términos y con sincero fruto. El Señor se complace en abrir el camino que nos lleva a un estado de reconciliación con Él. Y así tenemos que reconocer que el arrepentimiento genuino incluye una firme creencia en la misericordia de Dios, una firme persuasión de la misericordia de Dios, que la bondad induce al arrepentimiento. Recuerden el Salmo 130, versículos 3 y 4, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. ¿Ves que el perdón de Dios produce el temor de Dios? El Señor está uniendo cosas que a menudo los hombres separan la una de la otra. La Biblia pone ante nosotros esta hermosa imagen del arrepentimiento que es absolutamente exquisita. Es una gracia dada por el Espíritu Santo, obrando en las almas de su pueblo. Y sin embargo, continúa hasta el día de hoy, teniendo una reputación terriblemente mala. Es la carga de muchas personas piadosas a lo largo de los siglos, una fuente de genuina angustia, que hay quienes resistirán el arrepentimiento a toda costo. Es terriblemente doloroso aquellos que no se dan cuenta de que están equivocados, que quien no reconozca desde el centro de su corazón, desde el núcleo de su ser, y sature todo su ser, que no dirán desde lo más profundo de su corazón ante Dios, que todo lo que ve, que estoy humillado y reconozco que estoy equivocado, soy un pecador, y que confiese abiertamente su pecado y darle la bienvenida al llamado del arrepentimiento. Es por ello que es tan pasado por alto el llamado del arrepentimiento, y a menudo la gente se resiste y se escandaliza diciendo: oye, esto es terrible, es ofensivo, me estás haciendo sentir mal, nos estás condenando, y así dicen sucesivamente. No puedes ser cristiano en realidad y concluir de esa manera. Puedes ser una persona tal vez que va a la iglesia, que leas tu Biblia, pero no puedes ser cristiano y tener esta conclusión del arrepentimiento. El arrepentimiento evangélico es absolutamente exquisito. ¿Y qué cristiano no dirá esto? Arrepentimiento es alejarse del enemigo, del amante de tu alma. Alejarte del pecado, volverte al Señor. Corre a Él, ve a Él, acércate a Él, humíllate ante Él. ¿Qué cristiano no daría la bienvenida a ese mensaje? Alejarse de lo que nos priva de Dios y volvernos hacia el objeto de belleza y de gloria. Mas sin embargo hay muchas almas, muchas almas que escucharán todo tipo de cosas. Hablaremos sobre el amor de Dios, pero no darán lugar al arrepentimiento y encontrarle el llamado
al arrepentimiento. El mensaje no será bienvenido. Bueno, pero para el pueblo del Señor eso no es el caso. El cristiano reconoce que toda su vida es una vida de arrepentimiento, que todo y cada día se arrepiente y que toda nuestra existencia es arrepentimiento. Vivimos y somos hechos para el arrepentimiento. Nuestras lágrimas son gotitas dulces que el Señor guarda en su propia botella. Vemos nuestro pecado a la luz de la cruz y nunca podremos verlo de otra manera. Nos damos cuenta de que esta batalla con el pecado y devolvernos del pecado al Señor y volvernos del pecado al Señor es limitada. Los días están contados y el fruto del arrepentimiento es eterno. Viene un día en que el cristiano nunca se arrepentirá jamás, porque el cristiano nunca volverá a pecar, pero cosecharán toda la bendición y el fruto de ese arrepentimiento según el Evangelio por toda la eternidad. A medida que el aceite del gozo se vierta permanentemente en el alma del pueblo del Señor. Oh, qué cosa tan hermosa es para el Señor decir, arrepentíos, para decir, regresen a mí. Y para llamándonos y animándonos con la seguridad de sus promesas y su voluntad de recibir a todos los que verdaderamente vienen a Él, quienes en realidad se vuelven de su pecado y se vuelven al Señor, no viniendo al Señor y guardando su pecado. En tercer lugar, tenemos a Dios volviendo o regresando a nosotros. Dios regresando a nosotros. Aquí es donde llama a su pueblo a regresar. Y luego tenemos al Señor diciendo que seremos bendecidos en Él, para que en Él se glorifique su pueblo. Cuando humillamos nuestros corazones ante el Señor, Dios dice, bajaré los cielos para ti y descenderé con misericordia. Y Dios actuará a favor de su propio pueblo. El pueblo del Señor tiene todos los motivos, todo aliento para arrepentirse. Porque el Señor no es vacilante en esto. Es absolutamente cierto. Cuando el Señor dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Estas son palabras que son absolutamente ciertas. El Señor nos está diciendo, traeré bendición. Él nos traerá bendiciones. Y no van a ser las bendiciones del fruto de este mundo y el fruto de esta tierra necesariamente, pero serán las bendiciones de la gloria de Dios y de Él mismo las que nos estarán siendo comunicadas. Vamos a estar preocupados ya no por nuestras mesas o por nuestros intereses. Vamos a estar preocupados por la mesa del Señor, por el interés de Dios, por la gloria de Dios. Y nuestro enfoque va a estar en buscar lo que a Él le agrada. Recuerda a Ezequías cuando fue sanado. ¿Cómo fue a la casa del Señor? Y esto es realmente cierto. El Señor le concede estas misericordias y se acerca a la casa del Señor para humillarse y darle gloria al Señor. Tenemos aquí abundante disfrute en el Señor mismo, disfrutando de los mandamientos de Dios, disfrutando de sus ordenanzas, ser verdaderamente bendecidos en Él y encontrar nuestra gloria
verdaderamente en Él. Porque reconocemos cada bendición está finalmente unida a Él, ¿cierto? Así que dice que las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán. Bueno, esto es porque cada bendición espiritual se encuentra en Cristo. Ninguna bendición espiritual se encuentra fuera de Cristo. Sin Cristo no hay bendición. Y por lo tanto, si no nos volvemos del pecado al Salvador, nunca nos estaremos acercando a la fuente de la verdadera bendición. En Santiago 4, versículo del 8 al 10, y el lenguaje allí creo que es útil para nosotros en esta descripción de volvernos al Señor. Él está hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, por supuesto, y Él está hablando de la mundanalidad y advirtiéndonos contra ella, y nos dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Piensa en estas palabras. Estas son palabras bastante fuertes. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y es muy similar el lenguaje aquí. En Él se gloriarán, el mismo concepto. Pero el Señor está prometiendo que elevará a su pueblo. Si nos fijamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, hay algo similar, porque en los versículos del 5 al 7, Él está hablando de humillarse a sí mismo. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El camino hacia abajo no es un solo camino hacia abajo solamente. Es un camino hacia arriba. Es el camino hacia el verdadero gozo del Señor, hacia las verdaderas bendiciones del Señor y hacia la verdadera visión del Señor y contemplar al Señor. La intención de Dios es amorosa. Cuando expone a Cristo crucificado delante de nosotros y nos pregona el Evangelio, y Él viene y está preparando, arando el suelo de nuestras almas para sembrar la buena semilla de su palabra en nuestras almas. Todo esto tiene buenas intenciones. Y el Señor en realidad está mostrando amor al prepararnos para estas bendiciones. Bendiciones que fluyen de ese quebrantamiento. Y la verdadera generosidad que se encuentra en Cristo, en el tiempo y en la eternidad. El Señor dice, me volveré hacia ti. Y es el Señor lo que queremos. Es el Señor lo que necesitamos. Es el Señor en última instancia del pueblo de Dios, en donde tendrá por toda la eternidad. Él es el premio. Él es el gozo. Él es la bendición que hace que el cielo sea tan celestial. Y así para el Señor, de esta manera nos reciba al convertirnos en Él. Y para que el Señor ciertamente se vuelva favorablemente misericordioso hacia nosotros. Esto es más de lo que podríamos nosotros pedir, más de lo que podríamos soñar. El Señor nos llama en el Evangelio a volvernos al arrepentimiento, apartarnos de lo que nos separa de Él y recurrir a aquel que salva, al Dios de toda la gracia y misericordia, que está dispuesto y que es capaz de recibir a todos los que vienen a Él con sinceridad y verdad.
Que el Señor nos ayude a escuchar este clamor en respuesta a su evangelio. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de aquí acá para allá. Puestos en pie para orar. O Lord our God in heaven, you are a God who is merciful and willing to receive sinners, indeed to show yourself, to reveal yourself as a God of all goodness, and to woo us, to draw us, to turn from sin unto you, the living God. O Lord, you shut our mouths, you break, you humble, you convict. And we thank you for every stroke of mercy which would turn us from self-destructive path of sin, would turn us to the source of life, light, blessing, and grace. Lord, we ask that you would indeed enable us to return unto the Lord and to do so with our whole hearts. We ask in Jesus' name, amen.